Dragon Ball Daima. ¿Qué decirles? Este anime afectó la continuidad de Dragon Ball Z y de Dragon Ball Super como no tienen ni la más mínima idea. No solo la afectó, sino que hizo un desmadre de ella. Así que si tú como yo también te estás preguntando cómo diablos va a encajar esta obra en el universo de Dragon Ball, pues quédate a verlo porque vamos a averiguarlo. ¿Qué onda mi gente friki? Esto es Entre Frikis. El día de hoy a Toriyama nomás le faltó canonizar a Baby Vegeta. Comencemos. Comencemos por lo primero, la ubicación temporal de Dragon Ball Daima. Según el canon de la serie, Daima se sitúa después de la saga de Majin Buu en Dragon Ball Z y antes de los eventos de la película La Batalla de los Dioses, que dan paso a Dragon Ball Super, pero en realidad, ¿alguien notó alguna conexión o relación en cuanto al tema de las deidades en la obra? Es como si Toriyama un día se levantara y dijera a la con los dioses. Este conflicto temporal es el primer punto de discusión donde Daima se queda en ese limbo narrativo donde no se integran los elementos esenciales que marcan la evolución de la saga en Super, y eso genera, por qué no decirlo, un poco de desconcierto en la comunidad. Otro aspecto que nos tiene a muchos rascándonos la cabeza es la transformación de Goku en un niño. Sí amigos, en Daima nuestro héroe regresa a una versión infantil, pero sin que quede claro por qué ni cómo encaja en su evolución como personaje, a diferencia de Dragon Ball GT, donde la regresión a su aspecto de infante se da por razones específicas y se maneja dentro de su propia lógica. Aquí se presenta casi como un recurso narrativo metido a calzador sin mucha explicación. Esto genera una desconexión importante que, si bien Goku en Super tiene un bajón de madurez que parece irreversible, en los eventos de la batalla de los dioses aún no presenta este bajón. Así que, ¿cómo es posible que en Daima se le presente de nuevo como un chiquillo física y emocionalmente? Hago énfasis en físicamente porque su nivel de poder está demasiado nerfeado. Es algo que rompe la coherencia del personaje y deja a la audiencia con más preguntas que respuestas. En Dragon Ball Super, la presencia de los dioses, especialmente Whis y Whis, y la introducción del concepto del Super Saiyan Dios son fundamentales. Estos elementos no solo elevan la narrativa, sino que también redefinen las escalas de poder. Sin embargo, en Daima nos introducen el Super Saiyan 4, una transformación que ha sido tan querida por el fandom desde que salió en GT, pero que en Daima la introducen así sin más, sin trasfondo ni explicación. Literalmente fue un sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Aparte de que le ningunean no una, sino dos veces al perder sus ambos combates. Imagina que en medio del combate aparezca el Super Saiyan 3 de Vegeta y el Super Saiyan 4 de Goku, pensando que serían vitales para el desarrollo de la historia, y en cambio Toriyama decide mandar toda explicación a la basura. Pero bueno, en Daima la transformación del Super Saiyan 4 se establece como un estado de poder que surge de la fusión entre la fuerza primitiva del guerrero Saiyajin y una conexión mística que, a diferencia de lo que vimos en GT, se activa en un contexto narrativo distinto. Mientras que en GT la forma del Super Saiyajin 4 se deriva del control del instinto bestial y de la conexión con la herencia de la sangre Saiyajin, en Daima se sugiere que esta transformación está vinculada a procesos de reversiones temporales en el cuerpo y la mente del personaje, marcando una especie de renacimiento que, sin embargo, resulta efímero y ambiguo en cuanto a sus implicaciones. Visualmente, la transformación tiene algunos rasgos distintivos que la diferencian del Super Saiyajin 4 de GT: el cabello rojizo, rasgos faciales y corporales intensificados como pudimos ver en las manos de Goku, con un aspecto parecido al de un primate, y también su vestimenta, ya que en GT la transformación del Super Saiyajin 4 te cambia el outfit por default. En cambio en Daima dan más coherencia a esto, solamente incrementando el vello corporal, haciendo que Goku se quite su camisa para combatir. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Otro aspecto interesante es el manejo de los villanos en Daima. La serie introduce antagonistas que podrían haber aportado una evolución en la trama, pero estos personajes aparecen de manera aislada y sus conflictos se resuelven sin dejar huella en la continuidad general. Es como si se abriera una historia paralela en la que los enemigos se presentan, pelean y desaparecen, sin impacto en el universo principal, como lo fue con el caso de Degesu y Erinsu. Esta resolución de conflictos refuerza la percepción de Daima como una obra independiente. Los enfrentamientos, por muy bien coreografiados que sean, no alteran el curso de la narrativa en Daima, lo que deja en claro que se trata de una historia con su propio ritmo y sin repercusión en la saga principal. Si hablamos de escalas de poder, la diferencia es evidente. En Dragon Ball Super, las transformaciones como el Super Saiyajin Blue y el Ultra Instinto son el resultado de entrenamientos intensos y de la influencia de nuevos conceptos divinos. En cambio, Daima se quedan las transformaciones que ya conocemos, sin aprovechar estas transformaciones o profundizando más en ellas, como pudo ser el caso con el Super Saiyajin 3 de Vegeta y de Goku, desaprovechando en su totalidad la transformación del Super Saiyajin 4. Esta
inconsistencia no es menor. Si Daima se ubica temporalmente entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, la falta de evolución en el manejo del poder resulta un claro choque con lo que hemos aprendido a esperar de la saga. Es un contraste que no solo desentona, sino que también plantea dudas sobre la integración de la serie en el canon. Uno de los rasgos más notables de Dragon Ball Daima es que su narrativa se cierra de forma autónoma. A diferencia de Super, que nos conecta a través de una trama interconectada y en constante evolución, Daima cuenta su propia historia sin influir en la línea principal del universo. Esto significa que, aunque la serie ofrece conflictos y resoluciones internas, al final del día, el desarrollo global de la saga permanece intacto. Interrumpo el video para recordarte que si te está gustando, no olvides en suscribirte, darle like, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Continuemos. Llegados a este punto, surge la pregunta: ¿cómo se debe tratar a Dragon Ball Daima dentro del canon? Por un lado, la libertad creativa es fundamental para mantener fresco a cualquier universo narrativo. La capacidad de experimentar y proponer historias nuevas es lo que ha hecho que Dragon Ball se mantenga vigente a lo largo de los años. Pero por otro lado, cuando una historia se desvía demasiado de los elementos que definen su universo, se corre el riesgo de diluir la continuidad y confundir a la audiencia. Daima, con su enfoque autoconclusivo y sus elementos divergentes, abre la puerta a este debate. ¿Acaso es una extensión canónica del universo o simplemente una historia paralela que se disfruta de forma independiente? Esta pregunta no es solo relevante para los fanáticos de la obra de Toriyama, también lo es para cualquier franquicia que intente equilibrar la innovación con el respeto por su legado. Para resumir, los principales aspectos que destacan en Dragon Ball Daima son la ubicación temporal, ya que la serie se sitúa entre Dragon Ball Z y la batalla de los dioses, pero omite elementos cruciales como la existencia de deidades, como lo son los dioses de la destrucción y los distintos universos existentes, cosa que Kaioshin sabía de su existencia. La transformación infantil de Goku, ya que la regresión a una versión infantil del protagonista no se conecta con su evolución previa, lo que genera una incoherencia en el desarrollo del personaje. La falta de personajes como Beast, Whis y otros seres divinos fundamentales en Super refuerza la idea de que Daima opera en una línea narrativa separada. Los antagonistas, aunque interesantes en su aparición, se resuelven gijeándose, sin dejar un impacto verdadero en el universo de Dragon Ball. Inconsistencias en la escala de poder. Mientras que en Dragon Ball Super muestra una evolución considerable en las transformaciones y el manejo del poder, Daima desaprovecha todas y cada una de las transformaciones presentadas. La historia de Daima se cierra por sí misma. De verdad, si esta serie no hubiese existido jamás, el canon o las aventuras de nuestros personajes seguirían fluyendo de igual manera. En conclusión, Dragon Ball Daima se presenta como una propuesta narrativa que, a pesar de sus méritos en producción y creatividad, introduce una serie de inconsistencias con respecto a la continuidad establecida entre Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. La ubicación temporal ambigua, la involución no convencional de Goku, la ausencia de elementos divinos y la discrepancia en la escala de poder son aspectos que en conjunto sugieren que Daima es muy punto y aparte. Esta situación nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto algo debe de ser canon y que no, la importancia de mantener una narrativa coherente sin limitar la exploración de nuevas ideas. Lo que está claro es que la franquicia de Dragon Ball siempre ha tenido el valor de reinventarse. Sin embargo, cada experimento narrativo debe ser evaluado en función de cómo se integra con el legado que hemos construido durante tantos años. Daima nos abre la puerta a un interesante debate. ¿Pueden coexistir historias alternativas sin hundir la esencia de la saga principal? Este debate es parte de lo que hace vibrante y dinámica a la comunidad. Las inconsistencias y divergencias de Daima nos invitan a pensar en nuevas posibilidades, a cuestionar lo que sabemos y sobre todo a disfrutar de cada nueva propuesta con mente abierta. Nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Ven a Daima como una propuesta válida que enriquece el universo o simplemente como una historia paralela que no debe tomarse tan en serio dentro del canon? El futuro del universo Dragon Ball está en constante evolución y propuestas como Dragon Ball Daima son un recordatorio de la capacidad del género para experimentar. La forma en que se maneja la dualidad de continuidad e innovación en futuros proyectos determinará cómo recordaremos y seguiremos disfrutando de este icónico universo de Dragon Ball. Gracias por estar con nosotros en este recorrido por el desmadre que fue Dragon Ball Daima. No olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita para no perderse ningún video y por supuesto compartan sus opiniones en la caja de comentarios. Hasta la próxima, frikis. Chao.